Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de su canal Sabios del Frío. Con ustedes el ingeniero Mijail Liria. En este video les voy a enseñar cómo usted puede reparar cualquier tarjeta electrónica, bien sea de un aire acondicionado, de una nevera o de una lavadora que no encienda. Así que si te interesa, presta mucha atención a lo que vamos a hacer y vámonos a la práctica. Ok amigos, como lo prometí es deuda, vamos a hacerle la explicación. Primeramente usted debe tener un multímetro, ¿ok? Ese multímetro por lo menos debe medir continuidad y debe medir voltaje, ¿ok? En alterna y en continua. ¿Ok? Con esas herramientas ya usted puede verificar cualquier fallo, como les digo, en cualquier tarjeta electrónica de un electrodoméstico. Bueno, si una tarjeta no enciende, bien sea en este caso, por ejemplo, de un aire acondicionado, lo primero que vamos a revisar es que llegue voltaje, ¿ok? Y usted va a colocar su multímetro en la escala, dependiendo si es un aire acondicionado de 110, en la escala de 200 voltios. Si es de 220, en la escala de 600 voltios. Ok, vamos a dejarlo ahí en la escala de 600 voltios. De todas maneras, esto no está energizado, pero es un ejemplo. Usted lo que va a medir es si llega voltaje a la tarjeta. Si llega voltaje de aquí a acá, que es donde se alimenta esta tarjeta, en el neutro y el común de relé, si llega voltaje acá de 110 o 220, entonces, y no enciende la tarjeta, ya usted sabe que hacia atrás, hacia la fuente, no hay ningún problema. Pero si en dado caso aquí no le llega voltaje y marca así 0, ¿qué es lo que tiene que revisar? Hacia atrás. Puede ser que el aire acondicionado tenga un protector y el cual esté dañado. O puede ser que el tomacorriente no tenga energía, o sea, haya roto un cable o esté los breakers abajo. Y ya usted revisa hacia atrás. Pero en este video nos vamos a centrar en el caso de que ya tenemos voltaje y es más adelante, ¿ok? Si ya tenemos voltaje entre el neutro y acá el común del relé, entonces, y la tarjeta no enciende, lo primero que vamos a revisar es el fusible, ¿ok? Vamos a revisar si no está roto el fusible. ¿Cómo sabemos? Bueno, vamos a hacer estas mediciones en continuidad ya que no tenemos la tarjeta energizada. Si la tarjeta estuviera energizada, vamos a hacer las mediciones en voltaje, ¿ok? En alterna o en continua, dependiendo en la zona en la que estemos midiendo. Entonces, en este caso, vamos a hacer en continuidad. Bueno, vamos a seguir lo que es la línea. La línea es la que la mayor parte de las veces se interrumpe y no prende el equipo, ¿ok? Entonces, si yo me paro acá, donde inicia mi fase, que ya yo sé que tiene voltaje, yo me voy a ir al fusible y voy a tocarlo. Debe darme el fusible continuidad. Mire, aquí me da continuidad. Si me voy al otro extremo del fusible, que usted no lo va a poder apreciar bien ahí, pero mírelo, está acá. Vamos a subirlo un poco. El otro extremo fusible tiene continuidad, quiere decir que la corriente está pasando por el fusible. Si el fusible no estuviera quemado, esa fuese la razón por la que no enciende, ¿ok? Pero en este caso vamos a suponer ya el fusible está bien. Entonces del fusible hay una pista que va a venir hacia el transformador lineal y vamos a medir del fusible hacia acá. Estamos parados en la fase, ya la fase pasó el fusible. Ahora tiene que llegar a el transformador lineal. Aquí ya está llegando. Quiere decir que hay continuidad. La pista se puede haber roto. Hay veces que la pista se rompe y no llega la corriente de aquí a acá. Pero aquí vemos que sí pasa. Ok, entonces, si ya tenemos la fase en el transformador, vemos si tenemos el neutro también. Puede también interrumpirse el neutro. Y aquí el neutro está llegando. Quiere decir que a este punto llega el voltaje. También pudiéramos medir en voltaje en alterna y medimos que llegue acá. Si no llega el voltaje acá, ¿qué puede estar malo? El fusible o las pistas que van de este caso del fusible a este cable azul o del neutro a este cable rojo. Y esos pueden ser los fallos. Ok, pero ya tenemos voltaje acá. Ahora que hay que darnos cuenta
que haya voltaje en la salida del transformador y eso lo podemos medir acá también en alterna, pero ya ahí bajamos la escala porque ahí se mide es aproximadamente los 12 voltios en alterna. Medimos que lleguen los 12 voltios. Si llegan los 12 voltios acá es porque la bobina del transformador primaria está buena y los cables estos también, y hasta acá hace la transformación, llega a los 12 voltios en alterna y el transformador está bien. ¿Qué pasa si no me llega el voltaje de 12 voltios acá? ¿Quién estaría dañado? Puede estar dañado la misma bobina del secundario, que en este caso, ¿cómo la comprobamos? Vamos a irnos a ohmios, vamos a poner en este momento la escala de 200 y medimos, y miren que la bobina está bien, 1.9 ohmios. Ok, pero si no encendiera, entonces puede ser que esa bobina te marque abierto, te quede así, cuando tú toques no haga nada porque está rota la bobina. Ok, bueno, si aquí entonces si tenemos voltaje, ya el voltaje en alterna pasaría al puente rectificador, ok, y luego al filtro, y del filtro al acá al regulador de voltaje, que puede ser un 7805 lo más seguro, y este sería el filtro de los 5 voltios. Ok, entonces, ¿qué pasa si llega el voltaje acá y todavía no enciende? Pues puede ser que el regulador esté en corto, este regulador, y esté dañado. ¿Qué pasa si este regulador está en corto? Si este regulador está en corto, ese corto es como decir que la corriente se va a regresar así. Mire lo que voy a hacer. Va a regresar aquí porque se está uniendo el circuito en ese punto. Entonces, si la corriente se va a regresar así y va a ser alta por el corto, ¿qué puede pasar? Que el regulador hacia el filtro, las pistas que están ahí se pueden reventar. Y al quedar esa pista reventada porque este se fue a corto, ya no te enciende la tarjeta. ¿Ok? Entonces, verificaríamos si esas pistas están bien, ya se sería volteando la tarjeta, y si esas pistas están bien, entonces el corto le llegó a este señor que está acá y este estaría en corto. Eso quiere decir que la corriente en el filtro se devuelve así, y entonces va a entrar en el puente de diodos. Si no se revienta una pista del filtro al puente de diodos, entonces estos diodos también van a quedar en corto y van a hacer regresar la corriente, ¿verdad?, alta a la bobina del secundario del transformador, y obviamente van a reventar un alambre dentro de esta bobina. Muchas veces, si este queda en corto, se revienta una pista, no pasa hacia más adelante. Si este queda en corto, se revienta también una pista, pero puede causar daños en alguno de los diodos. En ese caso habría que cambiarlo los 4 diodos completamente. Y si se van a corto los diodos, seguramente se va a reventar la bobina del secundario, y hasta ahí llega, porque el transformador lineal tiene la ventaja que separa esta bobina es separada eléctricamente de esta bobina, y el corto llegaría hasta ahí. Solo con cambiar el transformador, los 4 diodos, si es los diodos en corto, ya solucionaríamos el problema.